y ha hecho una moción para votar en dos bloques, precisamente el mismo, una vez que se acaben con las intervenciones dentro de este segundo debate. En el uso de la palabra, el asambleísta Ricardo Vanegas. Cuando los ecuatorianos vivimos en un Estado constitucional de derechos, tenemos que aceptar el ordenamiento jurídico que nos rige. Quiero entonces empezar señalando que esta sentencia, la número 34-19-IN/21, dictada el 28 de abril del año 2021 por el Pleno de la Corte Constitucional, esta sentencia es una sentencia que en particular no nos gusta, porque va más allá de lo que podía hacer la Corte Constitucional. En el Ecuador, solamente los legisladores somos los que podemos hacer las leyes y tenemos nosotros que debatirlas y aprobarlas. Pero no podemos recibir un mandato o una orden de una función que no es la legislativa. Y eso es lo que contiene esta sentencia. Sin embargo, viviendo en un país en donde tenemos que estar acostumbrados, sobre todo los que ejercemos la profesión cuando hemos podido, tenemos que cumplir esta sentencia, que no nos gusta. Y esta sentencia, señores legisladores, en su punto 194, es clara, es precisa y es directa. Dice muy claramente: en caso de niñas y adolescentes que no cuenten con autorización de su representante legal, las autoridades competentes preverán mecanismos adecuados y confidenciales para que puedan realizarse ante las autoridades competentes, sin trabas y sin miedos a represalias, su denuncia, examen médico, declaración jurada o lo que puedan ser asistidas médica y psicológicamente ante un embarazo no deseado, producto de una violación. Estas medidas son especialmente necesarias en los casos en que la violación se haya perpetrado dentro del círculo íntimo o familiar de la niña o adolescente, donde sus victimarios ejercen sobre ellas y pueden incluso tener su representación legal. Es muy clara esta sentencia. Pero el informe de mayoría, señora presidenta y señores asambleístas, pretende que las niñas, las adolescentes e inclusive las mujeres no presenten denuncia. Es decir, no solamente como se pretende ahora votar por bloques esta ley, este proyecto de ley, se va más allá de lo que la sentencia de la Corte Constitucional ha dispuesto. Pretenden proteger a los violadores sobre pretexto de defender a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres violadas. Y yo pregunto, colegas legisladores, les pregunto a ustedes, nosotros, la Asamblea Nacional, ¿acaso no conocemos lo que expresamente dispone el artículo 4 de la Convención de Derechos Humanos? Que me permito, señora presidenta, leerlo. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Ese derecho protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Este artículo, en concordancia con el artículo 45 de nuestra Constitución, nos está señalando que es nuestra obligación
proteger la vida desde la concepción, aunque la Corte Constitucional se olvidó de estas dos normas que son mandatorias en un Estado constitucional de derecho. Para los que tienen dudas y para los ecuatorianos que nos están escuchando, la humanidad empieza desde la concepción. Nosotros somos seres humanos y los seres vivos deben ser protegidos desde el momento en que se produce la concepción. Nuestros médicos, cuando realizan su juramento hipocrático, se comprometen a respetar por sobre todo la vida humana, incluido la vida desde la concepción. Entonces, ¿por qué este pleno el día de hoy va a tener el poder de decidir cuándo y cómo, reitero, cuándo y cómo matar a ecuatorianos inocentes? Esa facultad no la podemos tener nosotros, señores asambleístas. Esta sentencia, además, señala con claridad que en el punto 194, literal C, de conformidad con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, la protección de la vida desde la concepción es gradual e incremental según el desarrollo del naciturus, por lo que la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación requiere de una legislación que fije los límites objetivos y técnicos dentro de los cuales puede ser efectuada legalmente, lo que incluye la necesidad de la fijación de un tiempo máximo de gestación permitido, pues no le corresponde a esta Corte fijar las limitaciones temporales para la interrupción del embarazo. Eso dice esta sentencia. Al interior de la Comisión de Justicia, una mayoría, de la que yo no soy parte y no aspiro a serla, aprobó un proyecto de ley que hoy está siendo debatido para segundo debate. Y bien dijo el asambleísta Esteban Torres, establecer plazos para matar a un ecuatoriano, a un ser viviente, no es sujeto de negociación. Fíjense ustedes, ecuatorianos, este es un niño, un ser viviente de 28 semanas. Y esto es lo que pretendía esa mayoría que este pleno conozca y apruebe. Y en las imágenes que están colocadas frente a mí y que pido que la presidenta autorice que el secretario coloque esas imágenes en las pantallas, están los niños de 22 semanas y de 20 semanas. Esos son seres humanos. Ya esos seres humanos, para los que no son médicos, entre los que me incluyo, es importante que ustedes sepan que esos seres humanos en el 5º mes, el bebé es activo y lleno de energía. Su desarrollo muscular aumenta, flexiona los músculos, da puñetazos y patea. Ahora la mamá siente sus movimientos más claramente. Los latidos cardíacos se pueden escuchar con el estetoscopio. Aparecen las cejas y las pestañas. Tiene una longitud de 25 centímetros y tiene un peso de medio kilo. Y cuando son 6 meses, las estructuras de los ojos se han desarrollado. Las cejas y pestañas están ya perfectamente formadas. Aparecen las uñas en las manos. Se comienzan a formar los pulmones. El bebé ya tiene reflejos de sobresalto.
La mayoría de los bebés nacidos a esta edad sobreviven con la ayuda de cuidados especiales. Longitud 32.5 centímetros, peso 1.5. Está claro, señores asambleístas, que un nacituro, un producto que se encuentra en el vientre de una madre, a los 5.5 meses, ya puede vivir con la ayuda que debe darse. Aquí se ha señalado, y yo no digo que de manera equivocada, pero se ha señalado que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo y sobre su dignidad. Y estamos de acuerdo. Todos los seres humanos podemos decidir sobre nuestro cuerpo y merecemos dignidad. Pero en la Constitución Política de la República del Ecuador no se ha dicho todavía que ninguno de nosotros tenemos el derecho de autoeliminarnos, porque la eutanasia tampoco es un derecho, como el aborto jamás, o al menos hasta ahora jamás ha sido un derecho. Y lo que se pretendía en esta mayoría de la Comisión de Justicia es que el aborto sea un derecho. Bien han señalado varios asambleístas que me han antecedido en la palabra. El derecho del aborto no existe. El aborto es un delito que se encuentra tipificado y sancionado en el Código Integral Penal. La excepción a ese delito para interrumpir el embarazo es esta sentencia. Y aquí nosotros tenemos que debatir sobre eso. Aquí quienes defienden esta tesis han señalado que la objeción de conciencia no es un derecho. Perdónenme, la Constitución de la República establece que la objeción de conciencia es un derecho constitucional. Y ningún médico puede ser obligado por ninguna ley a tener que hacer algo que está prohibido para su formación como médico. Claro que van a haber médicos que se dedican a realizar abortos ilegales, y eso está mal. Pero los médicos en general no se los puede obligar a que no apliquen la objeción de conciencia. Y peor todavía, pretender que el médico que tiene objeción de conciencia tiene que salir de su trabajo. Es decir, vamos a afectar el derecho al proyecto de vida que tiene un médico porque no está de acuerdo con hacer algo que está prohibido por la Constitución y que además es un derecho que le pertenece a él. Señor asambleísta, tiene un minuto, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo que invitarlos a ustedes a la reflexión, porque está claro para el Ecuador y para la mayoría de los asambleístas que estamos aquí, que esta sentencia no nos gusta, pero tenemos que cumplirla y tiene que haber un plazo razonable, y ese plazo no se encuentra en este informe de la mayoría de la Comisión de Justicia. Pero, porque el tiempo es corto, tengo que también señalarle, presidenta, ese informe se ha ido mucho más allá de lo que la sentencia mandó a hacer. Y es una trampa, señores asambleístas, pretender votar por bloques este proyecto de ley. Nosotros tenemos que ir a votar por la negación de todo este proyecto de ley y tenemos que pedir el archivo. Yo también coincido con quienes me han antecedido. Sí a la vida siempre, no a la muerte y no a ese proyecto de ley. Muchas gracias. Escuchamos la intervención del legislador Ricardo Vanegas, asambleísta nacional.